sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz y tú me sacas del fuego en la oscuridad. Tú te acercas a mí. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Vivo en La bondad de mi Dios. Has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran. Jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy les invito a estar puestos en pie. Las mujeres, por favor, hay que colocarnos nuestros velos por respeto. Nuestra casa ahora se ha convertido en un lugar donde habita la presencia del Señor. Estando de pie, oramos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor amado, para darte gracias porque nos permite, Señor, reunirnos de esta manera, Padre, una vez más. Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, que se encuentran en sus hogares viendo esta transmisión. Te pedimos, Padre, que tú nos respaldes, que tú nos des un oído atento, Padre, para escuchar tu palabra, para poder estar en contacto, Señor, por este medio. Toma la vida, Señor, de estos adolescentes en tus manos, de sus padres, Señor, de sus hermanos, las necesidades que hay en sus corazones, Padre eterno, tú las conoces. Mi vida, Padre bendito, está en tus manos. Úsame, Señor, y que todos salgamos edificados, Padre, por el poder de tu palabra. En tus manos abandonamos todas las cosas, sabiendo que has de estar con nosotros, Señor, hasta la culminación de esta transmisión. Te damos gracias en el dulce y amado nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Estando de pie, repetimos nuestro texto alemático. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra fuere limpia y recta. Proverbios 20:11. Y tomando nuestra Biblia con reverencia, la vamos a abrir en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, con ayuda de Dios. Y vamos a dar lectura a esta parte escritural, a lo que el Señor en esta noche nos quiere enseñar. Ya teniéndolo todos, si sus papás están con ustedes, unidos vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Hemos dado inicio a esta lección. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Algunos de nosotros, si no la mayoría, conocemos la historia del rey Salomón. Fue un hombre muy sabio, que dentro de su vida pudo tomar en cuenta también la voluntad de Dios para tener todo lo que él poseyó en vida. El libro fue escrito en el año 935 de Cristo. El rey Salomón lo escribió un poco antes de partir de este mundo. Nosotros jóvenes, adolescentes, al nacer, al venir a esta tierra, tenemos un propósito. Recordamos nosotros nuestra etapa escolar. Ustedes tal vez en algún momento les encargaron que en un botecito colocaran un pedacito de algodón
encima un frijolito y lo estuvieran regando y lo fueran cuidando. Conforme pasaron los días, ustedes pudieron observar un cambio. ¿Y cuál era ese? Que empezaba a salir una plantita blanca. Y conforme pasaban más días, salía ya un tallito verde y posteriormente le comenzaban a salir hojas. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. El Señor nos permite a nosotros, por gracia de Dios, nacer en un hogar cristiano, conocer de Cristo, ir creciendo en su camino. Y conforme van pasando los años, el Señor nos permite irnos desarrollando. En este momento, nosotros, nuestra vida está en la etapa en la que ese tallo está comenzando a crecer. Y que conforme pasen los años, le van a comenzar a salir hojas. En nuestra adolescencia o en su adolescencia, esa etapa es la que se sitúa entre la niñez y la juventud. La parte escritural que nosotros acabamos de leer dice: alégrate, mancebo, en tu mocedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, esta palabra de alégrate quiere decir que nosotros podemos disfrutar de nuestra juventud, de nuestra adolescencia. El Señor nos da esa libertad de poder disfrutar de esta etapa. Es una etapa muy hermosa en la que el Señor nos permite poder experimentar muchas emociones. Nos podemos dar cuenta que conforme pasan los días, queremos convivir más con nuestros amigos, queremos pasar más tiempo con nuestra familia o con nuestros primos o con personas de nuestra edad. Quiere decir que nosotros estamos disfrutando de esa etapa. Al decir la palabra de Dios, o el rey Salomón, alégrate, mancebo, en tu mocedad, quiere decir que nosotros tenemos la libertad de disfrutar de nuestra vida, todo en base a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos manda, y conforme y dentro de la voluntad del Señor. Esto es importante tomarlo en cuenta, que el decir que podemos disfrutar y que podemos alegrarnos en nuestra juventud no quiere decir que el Señor nos da esa pauta para entrar en una vida de libertades. No, sino que también Él nos da el libre albedrío. Nosotros poseemos tenemos una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la voz de Dios hablando a nuestra alma. Es aquella que nos indica si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Nosotros, la adolescencia y aún la niñez, son etapas en las cuales nosotros podemos entregarle nuestra vida en plenitud al Señor. Es una etapa en la que nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en plenitud, conocer al Señor inmersos en su presencia, asistir a las reuniones en nuestro grupo doctrinal, asistir a las reuniones en nuestro movimiento, conocer a otras personas que compartan nuestra fe, que compartan el amor de Cristo con nosotros. ¿Qué quiere decir cuando mencionábamos el libre albedrío? Que tenemos la libertad de poder decidir qué hacer y no hacer. Dentro de la palabra de Dios, el Señor nos enseña de jóvenes, de hombres y de mujeres que decidieron poner a Dios ante todas las cosas. Un ejemplo sería el profeta Daniel, que aún de estar inmerso en el mundo, él nunca participó de las cosas que el mundo practicaba. Está Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. Ellos estuvieron en el mundo, fueron invitados y hasta incitados, obligados a adorar a dioses ajenos, y ellos ¿qué hicieron? No lo hicieron. La palabra del Señor nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros hemos sido comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún siendo adolescentes, nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, Él nos da la libertad de poder alabar, de poder bendecir su nombre y de poder, con nuestro testimonio y con el amor que Él ha puesto en nuestro corazón, compartirlo en donde nosotros nos desenvolvemos. Es cierto que la etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil, donde nuestro cuerpo, nuestras emociones sufren muchos cambios.
Ustedes en casa y aún preguntándole a nuestros papás, ellos nos pueden decir que nosotros tenemos, cuando estamos en la adolescencia, tenemos cambios de humor repentinos. Ahorita podemos estar muy alegres y en 5 minutos o en 10 cambiar totalmente de estado de ánimo. Y eso que nos hace pensar como si fuéramos otras personas. El joven, el adolescente que tiene a Cristo en su corazón, no participa de estas cosas. El Señor toma el control de nuestra vida, el control de nuestras emociones y nos moldea a su imagen y semejanza. Para los adolescentes y jóvenes en el mundo, alegrarse y divertirse es el tema favorito. En la escuela, en las conversaciones con nuestros amigos, nos podemos dar cuenta de qué manera ellos se divierten. Algunos de ellos ya el enemigo ha puesto vicios en su vida, a lo mejor las actitudes que ven en casa, pues también los incitan a caer en vicios equivocados, a refugiarse en el alcohol, en las drogas, en acciones ilícitas y que van aún en contra de las leyes humanas. Pero nosotros como cristianos no es así. Nosotros, nuestra juventud, nuestra adolescencia debe de ser un tiempo para entregarnos totalmente al Señor, para tener el encuentro con el Señor. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros podamos entregarle nuestra vida completamente al Señor. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de servir al Señor. Tal vez no somos miembros de iglesia o tal vez no ocupamos un lugar importante dentro de la membresía, pero el Señor sí nos permite servirle. A lo mejor ayudando en las actividades de la iglesia, participando en las obras, alabando y bendiciendo su nombre. Esta es una etapa en la que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios de una manera distinta. La adolescencia es para eso. Es una etapa en la que podemos experimentar un encuentro con el Señor. Podemos experimentar la presencia del Señor y compartirla con nuestros compañeros o con aquellos que lo necesitan, aún integrantes de nuestra familia y aún personas mayores a nosotros que también necesitan de la presencia del Señor. Y nuestro texto, nuestra base escritural nos sigue diciendo: y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Ya lo mencionábamos, que esta etapa es el mejor momento para buscar una identidad en Cristo. Nosotros, desde el momento en el que somos concebidos y nacemos, comenzamos a crecer, nosotros tenemos una identidad. No todos somos iguales. Físicamente nosotros, cada uno de nosotros tiene diferentes características. Y aún en nuestro interior todos tenemos un carácter diferente, nuestra sonrisa es diferente, la forma de reírnos es diferente. Eso es lo que nos da una identidad. Pero nuestra identidad en Cristo es diferente. Nuestra identidad, ¿qué lo da? La presencia y el amor del Señor en nuestra vida. Eso nos hace diferente a las demás personas. Que nosotros alabamos y bendecimos al Señor, no como el mundo cree que se debe de alabar, sino que nosotros con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, también podemos alabar al Señor. Eso es una identidad que aunque nosotros estamos en el mundo, estamos inmersos en la escuela, estamos rodeados de gente que pecar es fácil, para nosotros no debe de ser así. Nosotros somos diferentes. El Señor nos ha adoptado como sus hijos, nos ha comprado con su sangre y por tal motivo nosotros no somos como el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos entregado a Él. Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una identidad. Para que nosotros no actuáramos como aquellos que no le conocen y que aún conociéndole no viven bajo la voluntad del Señor. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, aprenderemos a no irnos por el mal camino. El único modo de tener un corazón limpio y agradable, ¿cuál es? Sabiendo elegir qué camino seguir. Y para esto vamos a leer el Salmo 119, 9.
ahí en sus casas, tomando sus Biblias de manera reverente, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 119, 9. Y dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El único modo de tener un corazón limpio y agradable delante de Dios, ¿cuál es? Guardando la palabra de Dios, escudriñando su palabra. ¿Qué quiere decir escudriñando? Estudiándola, edificándonos por medio de la palabra de Dios. De esa manera nosotros vamos a saber qué camino es el correcto. Y no solo con la palabra de Dios, sino la oración, el tener una comunión constante con el Señor, nos permite crear un lazo. En sus casas, un ejemplo, cuando tienen ustedes algún problema o alguna aflicción, o no sé, en la escuela hay alguna situación con alguna materia, ¿ustedes a quién recurren? A su mamá. Lo platican con ella y ella los aconseja. Y ustedes deciden si siguen el consejo o no lo siguen. Eso crea un lazo y una comunicación entre su mamá y ustedes, o entre sus papás o entre sus hermanos. Lo mismo es esto, cuando nosotros tenemos una comunicación con el Señor, cuando nosotros oramos a Dios, Él nos escucha y creamos un lazo, tenemos una comunicación que nos permite poder escuchar la voz de Dios. ¿Y de qué otra manera la escuchamos? Pues también con la lectura de la palabra. El Señor ahí nos ha dejado promesas, nos ha dejado mandatos, que si nosotros seguimos, dice la palabra de Dios, que tendremos largura de días. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida será extensa, y más que extensa, será bendecida. ¿Por qué? Porque hemos seguido el consejo de la palabra de Dios. Muchos hombres en la Biblia, en la historia, conforme han pasado los años, hemos visto que se allegaban ante la presencia de Dios cuando tenían alguna aflicción, cuando había algún problema, cuando había alguna situación. ¿Y dónde encontraban refugio? En la oración y en la palabra de Dios. Ahí era donde de manera audible tal vez el Señor les hablaba. Pero ahora el Señor dejó su palabra y dejó también la oración como medio de comunicación entre Él y nosotros. Y eso nos permite poder llegar a tener un contacto, dice un coro, guarda el contacto con tu Salvador. Esa línea, esa comunicación, nosotros si queremos triunfar en la vida, no la podemos cortar. Al cortarla, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber un contacto, ya no vamos a saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Es como las brújulas que se ocupan para guiar a los aviones o guiar a los barcos. Si nosotros volteamos a ver el cielo, nos damos cuenta que todo el cielo es azul y que hacia donde veas, ves lo mismo. ¿De qué manera ellos se guían? Pues por la brújula o por las coordenadas. Aquí nuestra guía es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios y es la oración las que nos van a guiar hacia el camino correcto, a ese camino limpio y agradable, que es la meta por la cual nosotros estamos en este lugar. ¿Cuál es? Llegar al reino de los cielos, poder contemplar a nuestro Salvador. Y la tercera parte de nuestro texto, en Eclesiastés 9, nos dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Así como el Señor nos ha dado una libre decisión, asimismo Él tiene la autoridad para corregirnos y para juzgarnos cuando las cosas no son buenas. Es como nuestros padres. Cuando nosotros cometemos un error, ellos no lo pasan por alto. Ellos hablan con nosotros y nosotros recibimos una corrección. ¿Por qué? Pues para evitar que ese error crezca y que ese error nos lleve a caminos equivocados. Aquí es lo mismo. El Señor nos va a juzgar por las buenas y por las malas decisiones. Y no es que el Señor sea malo, sino que el Señor, al darnos esa libertad, también nos dio una conciencia. Y todos nosotros conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sabemos qué cosas nos pueden acercar al Señor y qué cosas nos pueden alejar de Él.
debemos tener la responsabilidad y el discernimiento para saber así elegir el camino correcto. ¿Qué es el discernimiento? Saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que nos aleja o lo que nos acerca más a Dios? Y hay tres cosas que siempre nos van a acercar a Dios, y ya lo mencionamos. Es la oración, la lectura de su palabra y la búsqueda de su presencia. Eso es lo que nos va a acercar al Señor. ¿Y qué nos va a alejar? Solo es una, y es el pecado. Es el pecado el que crea una división, una barrera entre Dios y nosotros, porque el Señor no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos hacia cosas que no son agradables delante del Señor. Ahora vamos a leer Eclesiastés 12:14. Abajito de donde habíamos leído, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Todas las cosas que nosotros hemos realizado en la vida, en las cuales no hemos pedido perdón al Señor, van a ser descubiertas y van a salir a la luz. El Señor, cuando nosotros cometemos un error y le pedimos perdón al Señor, el Señor cubre nuestro pecado con su sangre preciosa, y dice la palabra de Dios que lo arroja a lo profundo de la mar y que Él se olvida. Pero a veces cuando uno se aleja del Señor, pecar ya es algo natural y ya lo hacemos de manera continua. El mundo así lo hace. Nosotros podemos verlo en nuestros compañeros, que hacer cosas incorrectas para ellos es algo natural. Es algo normal tomar algo que no es de ellos, es algo normal decir malas palabras, es algo normal actuar de manera equivocada. Pero nosotros no podemos ver eso como algo normal. Dice que sobre toda cosa, sea buena o sea mala, va a ser juzgada. Es importante que nosotros nos reconozcamos delante del Señor y traigamos a cuentas todas las cosas que podrían alejarnos de nosotros. A veces actuamos de manera inconsciente, pero otras lo hacemos con plena conciencia. Un ejemplo sería que nosotros dijéramos, bueno, vamos a decir una mentira piadosa. Las mentiras piadosas pues no existen. Todas las mentiras son malas, son cosas incorrectas. Por tal motivo, nosotros no podemos hacer pequeñito el pecado y justificarlo. Nosotros tenemos que saber qué cosas son incorrectas y que nos alejan de la presencia del Señor. Esta parte escritural que leíamos ahorita, Eclesiastés 12:14, no es una amenaza de parte de Dios. El Señor no es malo, sino que es un recordatorio que a pesar de que existen puertas abiertas, nosotros ¿qué debemos hacer? Elegir con sabiduría. Saber elegir qué es lo correcto y lo incorrecto. Y sabemos que hay cosas que siempre nos van a beneficiar. O sea, leer la palabra de Dios, el orar, el venir a la casa de Dios, el estudiar, el ayudar en los quehaceres del hogar, el ser acomedido en el servicio al Señor, eso siempre va a ser actuar con sabiduría. Aquellas cosas que nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios. ¿Cuáles son las que nos alejan? El pecado. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. Ustedes están pasando por una etapa muy hermosa que es la adolescencia, en la cual entregar su vida al Señor es de vital importancia. ¿Para qué? Para que podamos ser felices y vivir en plenitud. Comienzan apenas su adolescencia entre los 12 y los 15 años. Hay cosas que cada etapa, conforme vamos creciendo, tenemos que ir viviendo. Y la adolescencia es un momento en el que nosotros podamos entregarnos al Señor. En la Biblia hay ejemplos de jóvenes que entregaron su vida a Cristo en la juventud y en la adolescencia, y que decidieron no contaminarse de la maldad. Ya los mencionábamos, que son el profeta Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego,
José y aún nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo. Dice que a los 12 años él permanecía en la casa de Dios, en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque dice que eran los negocios en los que le convenía estar. Y aquí es a donde nosotros nos conviene estar inmersos en la presencia de Dios, en la casa del Señor, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y el Señor hoy nos invita a vivir bajo su voluntad, a escoger el camino de la vida, el camino de la vida eterna. Y por último, vamos a leer Deuteronomio 30, 15, 16 con ayuda de Dios. El libro de Deuteronomio 15 y 16 de su capítulo 30. Dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando que hoy que ames a Jehová, tu Dios, y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual tú entras para poseerla. ¿Qué entendemos con esto? El Señor ha puesto, imaginemos, dos caminos. Uno, dice la palabra de Dios, que es angosto, y el otro es amplio. El angosto es el camino que nos lleva hacia la vida eterna, y el amplio es el camino que nos lleva a condenación eterna. ¿Qué camino es el que nosotros debemos elegir? Pues el camino angosto. Aunque en nuestra vida haya dificultades, aunque en nuestra vida haya problemas, ese camino, aunque es estrecho, es el camino que nos conduce hacia la vida eterna, que nos conduce a cumplir, como lo veíamos, el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Todos nosotros tenemos un propósito. Primeramente es alabar al Señor, que con nuestra vida y con nuestro testimonio nosotros podamos dar gracias a Dios, podamos dar a conocer su palabra, podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan. Ese camino estrecho está lleno de dificultades, pero también cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, está lleno de bendiciones. Y el camino, aunque es amplio, a lo mejor hay alegrías momentáneas, pero está lleno de dificultades también. Y la única diferencia entre los dos es que el estrecho nos lleva al Señor y el amplio nos lleva hacia condenación eterna. ¿Y dónde es ese lugar? Hacia el infierno. Creo yo que todos nosotros luchamos todos los días por estar delante de la presencia del Señor. Y así debemos de seguir esforzándonos, aunque no podamos estar en este lugar, en nuestra casa, podemos doblar nuestras rodillas y podemos clamar al Señor. Aún la situación no termina y necesitamos apegarnos más al Señor, buscar más su presencia y compartir con quienes nosotros podamos su palabra. El Señor hoy nos invita a poder vivir bajo su voluntad y a escoger ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Son adolescentes, pero dentro de nosotros ya habita la presencia del Señor. Y al habitar la presencia de Dios, Él es el que tiene que gobernar todas nuestras emociones para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas para poder un día terminar nuestra carrera con gozo y poder llegar a las mansiones celestiales. Les invito a estar puestos en pie. Vamos a dar gracias por esta lección y que el Señor siga siendo con cada uno de nosotros, que nos ayude a tomar las decisiones indicadas bajo su voluntad. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Padre Eterno, para darte gracias, Señor, por la bendición, Padre Eterno, que tú nos das de poder conocerte, Señor, de poder ver tu rostro, Padre, de poder conocer tu voluntad por medio de tu palabra,
por medio de la oración, Señor, de esa comunicación que tenemos contigo. Pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que podamos tomar las decisiones correctas, Padre, para que el día que tú nos lleves a juicio, Señor, podamos recibir ese galardón, Padre eterno, por el cual día a día, Señor, nos esforzamos. Te pedimos que ayudes, Señor, a cada uno, Señor, de estos adolescentes en sus hogares. Tú sabes y conoces que la etapa que ellos atraviesan, Padre, no es fácil, Señor. El enemigo quiere hacer estragos en los adolescentes, en la juventud, Padre, pero te pedimos que tú los cubras, que tú los revistas de tu Santo Espíritu y que los llenes, Padre, más de ti. Si alguno no ha entregado su vida, Señor, que sea la hora, Padre, que sea el momento, Señor, para que pueda rendirse completamente delante de ti. Bendice sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, que ese lugar, Señor, que tú has edificado y que ahora ha fungido como iglesia tuya, como templo, Señor, donde tú habitas, sigas estando con ellos en todo momento y los cubras de todo mal, Señor, y de todo peligro. En tus manos los abandonamos. Sigue siendo con nosotros, Padre. Tú sabes, Señor, y conoces sus necesidades. Contéstalas conforme a tu voluntad y a tu misericordia. En tus manos les abandonamos, sabiendo que has de estar con ellos en todo momento y que les has de ayudar en cada una de sus necesidades. Te damos gracias en el dulce y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y les damos muchas gracias por haberse conectado y nos vamos a estar viendo de esta manera mientras el Señor lo permita, y cuando el Señor nos permita regresar, pues podamos verlos aquí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y seguimos en contacto con la ayuda de Dios. Sostén, desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad.